Profesor Mendieta, buenas tardes. ¿Me escucha, no? Sí, profesor, se escucha. Ya, ok, correcto, correcto, correcto. Espero que los demás también me estén escuchando. Ok, a ver, espero que todos estén muy bien. Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar nuestra clase de hoy día y estamos en la semana ya penúltima en sí del ciclo especial. Hoy ya vamos a hacer todo lo que tiene que ver con historia universal, ¿ya? Así que vamos a compartir. Vamos a compartir un ratito. Vamos a preparar estas diapositivas. Ok, perfecto, ¿no? Bueno, vamos entonces a trabajar lo que viene a ser el tema de historia universal, ¿ya? Bueno, nos vamos a dedicar hoy día a hablar sobre los procesos revolucionarios del siglo XX y también lo que corresponde al periodo de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial, ¿ya? Así que vamos a trabajar varios temas hoy día y todo lo que es relacionado pues al siglo XX y lo que viene a ser pues el contexto actual, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Entonces, todo lo que se pide pues en el avance de la semana. Ok, entonces trabajamos con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa que se desarrolla en 1917, ¿ya? Esta Revolución Rusa, ¿cuál es el significado de la Revolución Rusa? Viene a lograr ser un conjunto de transformaciones eh, radicales que permite establecer, ¿no?, el primer Estado socialista. ¿Okay? Entonces se establece el primer Estado socialista. Y esto sucede a partir del año 17. Aunque hay algunos antecedentes a este proceso revolucionario que vamos a tener que revisar. ¿Cuáles son esos antecedentes, no? Primero, hay que recordar que Rusia era un imperio, un imperio que era dirigido por los famosos zares, los zares, ¿no? Y Rusia entra en una guerra con Japón, ¿no? La famosa guerra ruso-japonesa. Y esta guerra ruso-japonesa va a estar en detrimento, ¿no? Son los rusos, ¿no?, los que se van a ver perjudicados en esta guerra. Los rusos son los que se van a perjudicar, ¿no? Y bueno, ¿y qué cosa es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder como consecuencia de esa derrota, ¿no? Va a haber protestas, se originan protestas contra el gobierno de los zares. El zar que gobernaba era Nicolás II. Nicolás II, es el zar de la famosa dinastía de los Romanov, la famosa dinastía de los Romanov, ¿correcto? Y se originan protestas. Estas protestas van a ser brutalmente reprimidas, ¿sí? Como lo que sucede con lo que ustedes ven en la imagen acá, en la parte superior en el medio. La famosa represión ante una manifestación que se conoce como el famoso Domingo Sangriento, el 9 de enero del año 5, organizada por un curita que se llama el padre Gapón, ¿no? Entonces, el pueblo ruso sale eh, en manifestación multitudinaria, se va a dirigir al Palacio de los Zares, ¿correcto? Para poder lograr cumplir ese objetivo, que es protestar. Y el zar manda a reprimir brutalmente a los manifestantes, ¿no? Por eso que se conoce con el nombre de el Domingo Sangriento, ¿no? El Domingo Sangriento, ¿correcto? Sí. Y bueno, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿No? Bueno, y este proceso
de la derrota rusa contra Japón conlleva a una famosa revolución liberal de 1905, donde se crea la Duma. Por primera vez, Rusia tendrá un parlamento, tiene un parlamento, por primera vez en la historia, un parlamento, un congreso. Inclusive el parlamento decide hacer una reforma agraria, pero más adelante el zar cierra el parlamento. Pero lo más interesante de este proceso, que le vamos a llamar la famosa revolución liberal, es que se van a formar los soviets. Los soviets. ¿Qué son los soviets? El Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos Rusos, ¿ya? Esos son los soviets, los famosos soviets. El Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos Rusos fue pregunta de examen de San Marcos, ¿no? ¿Qué eran los soviets, no? El Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos Rusos. Esto lo vamos a colocar en el chat para que ustedes lo puedan recordar también, ¿ya? Porque es importante que los soviets, ¿qué son los soviets? Los soviets es el Consejo de Obreros, Soldados y Campesinos Rusos, ¿ya? Rusos. ¿Mm? Muy bien, digamos. Bueno, por eso que en la Revolución Rusa se va a crear la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuáles son las causas de la revolución? El gobierno despótico de los zares, este poder concentrado en la figura de los zares, la influencia de las ideas socialistas, la situación que vive el campesino y el obrero, y en especial la agudización de la crisis por la derrota en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el año 17, en el mes de febrero, estalla en la ciudad de Petrogrado protestas, nuevas protestas como consecuencia de lo mal que Rusia está llevando la guerra, ¿no? Las constantes derrotas de Rusia en la guerra mundial conlleva a una situación de crisis. Esta revuelta estalla en Petrogrado. Esto es conocido como la famosa Revolución de Febrero, también llamada Revolución Democrática Burguesa, o llamada también Revolución Menchevique, ¿no? Menchevique. El zar Nicolás II va a renunciar al trono y se establece la República Rusa, donde este señor, Alexander Kerensky, asume la presidencia, ¿no? Asume la presidencia. Ahí va a realizar algunas medidas de carácter moderada, pero en realidad no va a generar ningún tipo de gran cambio, ¿no? Inclusive existe un conflicto entre el Parlamento que se había reabierto y los famosos soviets, que es el Consejo, repito, de Obreros, Soldados y Campesinos. Sí. Bueno, Kerensky no hace ningún gran cambio, entonces es lo que va a generar es las condiciones para otra revuelta más radical dirigido por los bolcheviques y su líder, que es Vladimir Ilich Ulyanov. Bueno, en esta imagen, veamos por acá, está el escudo de la Unión Soviética que representa la hoz y el martillo. La imagen nace durante la Revolución Rusa y simboliza la unión del obrero, el martillo con el campesino, dentro de lo que viene a ser esta perspectiva, ¿no?, comunista del pueblo ruso. Bueno, la Revolución de Octubre, ¿no? Conocida también con la famosa Revolución Bolchevique. Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, el que se encuentra en este lado, derroca a Kerensky. Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado Brest-Litovsk el año 18 y se inicia una guerra interna, una guerra civil entre el 17 y el 23, donde hay una fuerte lucha entre los bandos que defienden la revolución, comandados por León Trotsky con el Ejército Rojo, y los sectores contrarios a la revolución, los sectores contrarios, los sectores
contrarrevolucionarios, ¿no? Entonces, los sectores contrarrevolucionarios. Entonces, habrá una guerra civil entre estos dos grupos, ¿no? Los sectores a favor de la revolución y en contra de la revolución. ¿Quiénes son los que ganan? Los sectores que están a favor de la revolución con Trotsky. Posteriormente, ¿no? Se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocida como la URSS, y se va a iniciar un plan de recuperación económica que se llama la NEP, ¿no? La NEP, la Nueva Política Económica, en donde existe una mezcla de planificación estatal con iniciativa privada. Ahí los rusos invitan a algunos capitales extranjeros a invertir, como es el caso de lo que sucede con Alemania. El año 24, Lenin va a fallecer hace 100 años y va a ser reemplazado tiempo después por Stalin. No, Stalin es una dictadura personalista, ¿no? Una dictadura donde se defiende mucho el culto a la personalidad, ¿no? Y a esto se conoce como el famoso estalinismo, ¿no? La dictadura de Stalin. Es un régimen dictatorial sobre la Unión Soviética que impulsó el avance industrial mediante los famosos planes quinquenales. Planes que se van a realizar cada 5 años y que se van a realizar 3. El tercero es inconcluso, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, vemos un cartel de propaganda del primer plan quinquenal y vemos a la figura, ¿no? Totalmente ensalzada de Stalin, ¿no? Que levanta a un niño, ¿no? Cartel soviético de propaganda por el que el dictador Stalin sostiene en brazos a un rollizo bebé con la bandera, con la hoz y el martillo, que el bebé lo dirige, ¿no? Lo tiene en su mano, ¿no? Bueno, entonces esto viene a ser el tema de la Revolución Rusa, ¿no? De olvidar cosas puntuales, ¿no? La Revolución Rusa se da el año 17, principalmente como resultado de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Se da 2 momentos de la Revolución de Febrero, la Revolución de Octubre. La de febrero, mencheviques, la de octubre, bolcheviques. Los bolcheviques toman el poder, se inicia el periodo de Lenin, del 17 al 24, cuando fallece, y del 24 hacia adelante, Stalin es el que establece su dictadura. Y durante la época de Stalin se va a lograr, ¿no? Desarrollar, ¿no? Los famosos planes quinquenales, ¿no? Bien, en otro lugar del mundo, específicamente de América Latina, también se inicia lo que viene a ser la llamada Revolución Mexicana, ¿sí? La Revolución Mexicana. Esta Revolución Mexicana va a estallar en 1910 y termina en 1917. Esta Revolución Mexicana es un conjunto de cambios. Básicamente permite que México desarrolle una política nacionalista, ¿no? Son medidas nacionalistas que se van a establecer en México, ¿no? Es un nacionalismo muy, muy, muy fuerte lo que ocurre en México. Bueno, ¿y por qué ocurre esa Revolución Mexicana? ¿Sí? Bueno, se establece una dictadura que es bastante larga, continua, la del famoso Porfirio Díaz, el dictador Porfirio Díaz, ¿sí? Esta dictadura va a generar cuestionamientos, ¿correcto? No cuestionamientos. Y se va a lograr también generar la agudización de la pobreza del campesinado. Hay un conjunto también de sectores que están descontentos por esa dictadura, que es la clase obrera, la clase media y parte de la élite, ¿no? Una élite liberal, ¿no? Una élite liberal. ¿Sí? En ese contexto de las continuas reelecciones de Porfirio Díaz, inclusive que va hasta una séptima, ¿no? Una séptima reelección, aparece la figura de Francisco Madero. Madero. Se da la oposición de Madero al porfiriato y el lanzamiento de un plan que cuestiona la reelección, ¿sí? El plan San Luis de Potosí, ¿sí? A su vez, también se dan levantamientos sociales, destacando 2 líderes agrarios, que son el más radical, Emiliano Zapata, que se encuentra acá, y Pancho Villa,
que es el seudónimo de un personaje llamado Doroteo Arango. Entonces, acá vemos la fotografía de los dos líderes agrarios, tanto Pancho Villa y Zapata. Acá vemos un mural, ¿no? Un mural donde aparece la figura principal, que es Francisco Madero. Bueno, cae el porfiriato, se da el gobierno de Madero, pero Madero no logra pues, hacer ningún gran cambio, ¿no? Se había dado un reemplazo de la cabeza, ¿no? De todo el poder, ¿no? Se produce la rebelión de Zapata en el sur, por la cuestión agraria, bajo la frase tierra o muerte, lanza el plan Ayala, se produce la caída de Madero con un golpe de Estado de Victoriano Huerta. Esto ocurre en la llamada Decena Trágica, y años, casi por ese tiempo también, se levanta un gobernador de una región mexicana que se llama la Rebelión de Carranza en Coahuila, que lanza el plan de Guadalupe. Hay conflictos entre caudillos con la imposición de Carranza, y Carranza llega a ser presidente de México. Carranza establece algunas medidas, como es la promulgación de la Constitución del 17, una constitución muy, muy adelantada para su época, donde, por ejemplo, se establece la jornada laboral de las 8 horas, donde se establece una distribución de las tierras, donde se establece también, ¿no? Una idea de que los recursos, ¿no? Los recursos van a ser controlados, ¿no? Hay una soberanía, ¿no? Una soberanía de los recursos, ¿no? Una soberanía de los recursos. No olvidar que durante todo este proceso, Estados Unidos siempre estaba pendiente de lo que estaba pasando. Por ejemplo, ¿no? Cuando se produce el golpe de Estado contra Madero, el dictador Huerta tiene el apoyo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora, esta revolución, ¿por qué es importante? Porque tiene un impacto, ¿no? En el resto del continente, porque como mencioné al inicio, ¿no? Desarrolla mucho el tema nacionalista, mucho el nacionalismo. Y bueno, lo que también va a conllevar es que en este país, años posteriores, el 24, ahí en la Torre funda el Partido Aprista. Bueno, sigamos. Ahora nos toca hablar de los Estados Unidos, lo que se conoce como la crisis del sistema capitalista, ¿no? Los Estados Unidos estaban en gran prosperidad. Esta prosperidad le van a llamar los dorados años 20, un crecimiento de la capacidad adquisitiva de la industria, los dorados años 20. O inclusive se llama los locos años 20, ¿no? Hay una hegemonía norteamericana, ¿correcto? Una hegemonía norteamericana. Y habrá una fuerte relación financiera, económica de Estados Unidos con el resto del mundo, especialmente, ¿no? Con Europa, ¿no? Y también con América Latina. ¿Por qué ocurre esta crisis del 29? Por la famosa especulación financiera. Es especular es jugar con las expectativas, apostar. En este caso, la especulación financiera es comprar las acciones de la bolsa de valores, ¿sí? Esa forma de especular genera también la crisis del capitalismo. A su vez, también está la sobreproducción industrial, la sobreproducción agrícola, y también como parte del propio modelo capitalista, ¿no? Los monopolios llegan a entrar en contradicción, están en crisis, y eso va a generar, pues, la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Básicamente, los sectores beneficiados a esta prosperidad económica van a ser la clase media. Y la clase media es la que va a lograr, pues, ser el sector más golpeado cuando se da la caída de la bolsa de valores de Wall Street, ¿no? Eso ocurre el año 29. Entre el jueves 24 y el 29 de octubre se da la caída de esta bolsa de valores, conocido como el crack económico o simplemente la crisis del 29. A partir de la caída de la bolsa de valores se inicia lo que se conoce como la Gran Depresión. La Gran Depresión.
¿Qué es lo que va a ocurrir? Se da la quiebra de bancos, fábricas, se devalúa la moneda, desempleo generalizado, suicidios, la extensión mundial de la crisis. ¿Quién es el principal país afectado luego de Estados Unidos? Alemania. Inglaterra, por ejemplo, países europeos. Y hay una crisis de la democracia liberal, porque lo que también origina, ¿no? Lo que origina esta crisis es el modelo económico, es un modelo de mercado, es un modelo liberal. Es un modelo liberal, ¿correcto? Esta idea de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, ese modelo liberal va a generar también una contradicción, se genera una contradicción. Y justo al presidente que le toca vivir todo este periodo, se apellida Hoover. Hoover llega al poder justamente meses antes de darse el crack. Va a vivir todo el crack y la Gran Depresión. Por eso que en las elecciones que se dan al finalizar el mandato de Hoover, ganará la oposición. Ganará el presidente del Partido Demócrata, Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Y Roosevelt buscará pues dar solución a la crisis del sistema capitalista. Está muy preocupado por lo que está pasando al interior de los Estados Unidos y lanza un plan de recuperación que se llama en inglés New Deal o también llamado Nuevo Trato o Nuevo Reparto, ¿sí? Este New Deal está bajo la inspiración de un economista inglés que se llama John Maynard Keynes. Entonces, durante la era de Roosevelt, se aplicaron ideas interventoras, ¿no? Es un intervencionismo del Estado. Por ejemplo, la primera fase de esta receta es inmediata, del 33 al 34, donde hay una intervención del Estado en la economía para regularla, y se da el aumento del gasto público en obras. O sea, se genera empleo. O sea, la idea de esta crisis, cuando se habla de recesión, significa que hay una situación de no poder tener la capacidad adquisitiva, es decir, el dinero para comprar los productos. Ese es el meollo del asunto. Entonces, no hay liquidez, ¿no? La clase media no tiene liquidez, ¿no? Clase media, le falta tener liquidez. Entonces, en ese sentido, la política keynesiana, la política intervencionista, lo que va a buscar es establecer medidas que van a permitir, pues, generar la capacidad adquisitiva. Y eso es dar empleo, ¿no? Porque una persona trabaja y al trabajar le dan dinero para que pueda lograr, ¿no? Gastar ese dinero en el mercado, ¿no? En el día a día. Entonces, la idea es esa, ¿no? Darle trabajo, ¿no? ¿Cómo se da trabajo? Pues invirtiendo en obras públicas. La segunda fase del modelo New Deal va del 35 al 38, donde se crea el sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es un sistema estatal, público, donde todos los trabajadores tendrán pues su acceso al tema salud. Y también hay un aumento de los salarios. Pero estas cosas no son pues soluciones que permitirían, ¿no? Lograr tener ese crecimiento económico. La real solución a la crisis del sistema capitalista va a ser la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, que ahorita lo vamos a comentar, va a permitir, ¿no? Va a permitir, ¿no? Que el desarrollo de este sistema pueda tener un reordenamiento, ¿no? Bueno, entonces hasta esta parte hemos visto 3 temas. Hoy día es un poco la clase larga. Revolución rusa, primer tema, Revolución mexicana, segundo tema, y lo que viene a ser la crisis sistema capitalista, tercer tema. Bueno, ahora vamos a ver el fascismo, pero antes de hablar del fascismo, no sé si tenemos alguna duda hasta acá. Si no, por favor me dicen si todo está conforme, si todo está ok.
Comenten, por favor, si no, pueden escribir por el chat, ¿ya? Por si acaso, ustedes, cuando ven su material, van a encontrarse que en esta ocasión tenemos 10 preguntas. No sé si han visto, ¿no? Para esta clase hoy son 10 preguntas. Este ciclo, ustedes están en ciclo especial. No sé si han visto, ¿no? Que en las preguntas de esta semana son 10 y no son 5. No sé si me pueden confirmar eso. ¿Han visto que hay 10 preguntas? La práctica de hoy día. Ok. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a tener que hacer 2 clases en uno. Entonces, en este caso, las diapositivas que les voy a mostrar va a abarcar parte de ese tema y luego vamos a ver la separata que ustedes le entregaron, conmigo también, para ver los últimos temas. Ok, sigamos. Los fascismos son sistemas políticos, ideológicos, de carácter totalitario, que aparecen en Europa tras la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles son las razones para que aparezcan los fascismos? El rechazo al Tratado de Versalles, la crisis luego de la Primera Guerra Mundial y también del crack del 29, el avance socialista, la radicalización de algunos movimientos nacionalistas. ¿Cuáles son las características de estos movimientos fascistas? Son contrarios a la democracia. Por ejemplo, ellos piensan que las elecciones son una pérdida de tiempo y que solamente va a tener que existir un solo partido, ¿no? Un solo partido. Son anticomunistas, contrarios al comunismo. Son antiliberales, también contrarios al liberalismo. Son ultranacionalistas, ¿no? Llegan a un nacionalismo exagerado, conocido también con el nombre de ¿qué? De chauvinismo. Chauvinismo. Son totalitarios porque buscan que el Estado controle todo. Son revanchistas, quieren buscar dar solución a algunos problemas que están pendientes históricamente. Son contrarios a la prédica judía, ¿no? Antisemitas. Los fascismos que van a aparecer son 3. El fascismo italiano, el primero, se funda en el año 21, el Partido Nacional Fascista. Los fascistas italianos aparecen como resultado de los efectos de la Primera Guerra. El año 22, por ejemplo, hay una huelga general donde se va a realizar la marcha sobre Roma, ¿sí? Acabando con los huelguistas. Es decir, en ese año 22 había muchas protestas sociales del sector obrero. Entonces los fascistas italianos, conocidos también como las camisas negras, conocidas también como las camisas negras, salen a marchar. Salen a marchar para evitar que el sector obrero tenga presencia y logren ganar, ¿no? Por eso que Mussolini, ¿no? Cuando se da esta marcha de los fascistas, va a ser elegido primer ministro el año 22, ¿no? Y a partir de ahí se inicia el gobierno fascista italiano, ¿no? Entre las medidas que se dan, por ejemplo, es la firma de un acuerdo con la Iglesia Católica, que es el Pacto de Letrán, acuerdo que se firma el año 29. En ese Pacto de Letrán se va a establecer que el Vaticano exista dentro de Roma, ¿no? O sea, se va a lograr permitir que dentro de Roma, que es la capital de Italia, exista un pequeño país que se conoce con el nombre de los Estados Pontificios o la Ciudad del Vaticano, ¿no? Bueno, en esta fotografía vemos las camisas negras en Bolonia, una ciudad, ¿no? Que está en Italia. Y luego tenemos acá la portada de un periódico donde se ve la firma del Pacto de Letrán entre el cardenal Gasparri, secretario de Pío XI, y Mussolini, ¿correcto? El nazismo. El llamado nazismo se debe a la fundación de un partido, que es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi, más conocido como nazi. La figura de Hitler es importante. Hitler es austriaco, estuvo en la Primera Guerra Mundial y bueno, él está bastante crítico, ¿no? A lo que viene a ser el Tratado de Versalles. No está de acuerdo con la manera de cómo Alemania ha aceptado las exigencias de ese tratado.
a ser crítico a los gobiernos que permitieron ese Tratado de Versalles, ¿no? Hitler el año 23 intenta hacer un golpe de Estado a ese gobierno, que es la República de Weimar. O sea, República de Weimar. Y bueno, y luego de ese golpe de Estado, conocido como el Putsch de Múnich, Hitler es encarcelado. Y dentro de la cárcel, él empieza a redactar lo que viene a ser su famoso libro, Mein Kampf, Mi lucha. Mein Kampf. En este libro contiene los principios ideológicos de los nazis, su cuestionamiento a los judíos, la idea de la superioridad racial, la raza aria, el rechazo al Tratado de Versalles, el anticomunismo, la búsqueda del espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? ¿No? Un territorio en la cual se justifica, ¿no? que en este caso Alemania tenga el control. O sea, Alemania ocupa un territorio, pero digamos que su espacio vital debe ser más grande, porque ese espacio vital le permitiría el desarrollo, el sostenimiento de ese país. Entonces, el espacio vital va a ser fundamental. El espacio vital y finalmente lo que viene a ser el llamado pangermanismo, ¿no? Esta idea de creer que Alemania debe ser una gran nación. Bueno, en esta imagen, donde vemos a Hitler con algunas personas, es una imagen del 8 de noviembre del 23, donde Hitler perpetró el fallido golpe de Estado contra la República de Weimar en una cervecería de Múnich. Ahí, acá en esta foto, Hitler junto a los demás acusados por el Putsch de Múnich durante el juicio. Bueno, el año 29 se produce el crack. Dije hace un rato que uno de los países más afectados viene a ser uno de los países más afectados viene a ser Alemania. Luego del crack, las ideas de Hitler tuvieron gran acogida y popularidad entre los alemanes, y así en 1933 es nombrado canciller por el presidente de ese entonces, que fue una persona que luchó en la Primera Guerra Mundial, el presidente Hindenburg, ¿correcto? Pero los nazis querían tener el control de todo el aparato político, ¿sí? Inclusive incendian el parlamento. El parlamento alemán se llamaba el Reichstag y le acusan a los comunistas de haber sido los perpetradores de ese incendio. Eso es un pretexto para poder expulsar a todos los comunistas que habían pues dentro del Congreso. Y esos escaños vacíos, llenarlos con los nazis. Así los nazis tienen casi todo el control del Congreso. Y bueno, correcto, ahí va a empezar a darse, ¿no?, el control absoluto del poder nazi a partir del 34, cuando estalla el llamado Tercer Reich, ¿no? El Tercer Reich es el inicio del imperio alemán, ¿no? El 34. Bueno, falangismo. Acuérdense que el Reich significa imperio. El falangismo es el fascismo español. Una cosa más. Los nazis, sus soldados, se hacen llamar las camisas pardas. Mientras que los falangistas o fascistas españoles se llaman las camisas azules. Bueno, el falangismo, ¿no? El año 34 se funda la Falange Española, que es un sector bastante importante dentro de las llamadas Juntas Ofensivas Nacional Sindicalista, o llamado las JONS, ¿no? Ahí es el inicio del surgimiento de la Falange, ¿no? Bueno, España va a vivir una guerra civil porque desde el año 31, España llega a ser república y los gobiernos que van a empezar a dirigir los destinos de España son los famosos republicanos, son los sectores de izquierda, liberales.
algunos anarquistas, ¿no? Una especie de alianza, ¿no? Se va a crear el llamado Frente Popular, el Frente Popular, ¿no? El Frente Popular que va a tener, pues, en el año 36, una insurrección militar, junto con los sectores conservadores de España, están en contra de la República, y se da inicio a lo que viene a ser la Guerra Civil Española. O sea, en esa Guerra Civil Española, son los sectores llamados nacionalistas se enfrentan a los republicanos. Los nacionalistas se encuentran los falangistas, los fascistas, con el apoyo de la iglesia, el ejército, los que defienden la monarquía y también un apoyo externo como Alemania e Italia. En el caso del Frente Popular, los que están en el poder, ¿no? Es una alianza de anarquistas, liberales, socialistas y el apoyo también internacional de la Unión Soviética y Francia. La guerra dura 3 años y al final ganan los fascistas y se establece una dictadura, ¿no? La dictadura de Francisco Franco, del general Francisco Franco, que se va a quedar en el poder hasta su muerte en 75, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, vemos el mapa de España durante el año 36, donde el sector azul es el sector de los fascistas, ¿no? La zona nacionalista inicial, donde tenían apoyo. El verde son los sectores, el color que representa el avance de esos fascistas, el avance nacionalista, y el rojo es la zona republicana que estaba para ese tiempo, el año 36, de esa manera. El año 18 de julio del año 36 se inicia la sublevación de altos mandos militares contra el gobierno republicano. Ahora, por otro lado, si bien es cierto hay fascismo, pues en Italia, hay fascismo en Alemania, hay fascismo en España, también hay una especie de fascismo en Japón. Japón es un imperio dirigido por este emperador llamado Hirohito, ¿sí? Hasta 1945, más su relación con el Bushido, que es, digamos, el nombre, el Bushido, de la ideología fascista japonesa, ¿no? Es un conjunto de ideas muy similares, ¿no? Muy similares a la ideología nazi. Incluye el trato hacia aquellos que consideraban de raza inferior en Asia, ¿no? O sea, la versión japonesa del fascismo se llamaría Bushido, ¿correcto? Bushido. Eso es lo que va a ocurrir en Japón. Listo. Entramos ahora a la Segunda Guerra. La Segunda Guerra Mundial va del 39 al 45. ¿Por qué ocurre la Segunda Guerra Mundial? Por la política expansionista de Alemania, Italia y Japón. Alemania invade Austria el 38. Italia invade, Etiopía. Invade pues también Albania. Japón invade Manchuria. También otra causa es el pensamiento fascista y revanchista en los países del eje. El eje es Alemania, Italia y Japón. El fracaso de la Sociedad de Naciones, que se creó después de la Primera Guerra Mundial y se buscó evitar cualquier tipo de conflicto a futuro, pero nació muerta. Y del Tratado de Versalles, ¿no? Que no permitió, o digamos que buscaba evitar que Alemania pues se expanda, y al final eso ocurre. Y también están las rivalidades imperialistas, ¿no? Bueno, la guerra mundial empieza el 39, cuando Alemania, que es el agresor, empieza a invadir Polonia. Se conoce esto como la ofensiva del eje. En esa llamada guerra relámpago, así empieza la Segunda Guerra Mundial, con la operación Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Tiene como función llegar a Francia, ¿sí? Los alemanes entran a Francia. Francia, derrotada, fue dividida en dos. Por el norte, control nazi, y por el sur, con un gobierno que es pro-nazi, el gobierno de Vichy. Luego, Alemania empieza a atacar de forma aérea a Inglaterra. La quiere invadir, la quiere destruir. Inclusive hay una operación llamada León Marino, que consiste en bombardeos sobre Inglaterra. También en el norte de África. En el norte de África, los miembros del eje, en este caso los alemanes, tienen el control con un cuerpo expedicionario que se llama el Afrika Korps.
Y ahí aparece este personaje llamado el zorro del desierto, que es Erwin Rommel, ¿sí? Y luego los alemanes empiezan a atacar a la Unión Soviética con la Operación Barbarroja. Acá en el mapa podemos ver la expansión alemana. Alemania está representada con un color negro. Ustedes observan, con un color negro. Y abajo, el cuerpo expedicionario del Afrika Korps, ¿no? Que es una fuerza militar alemana enviada al norte de África el 41, dirigida por Rommel, conocido como el zorro del desierto. Japón, ¿sí? Japón ataca, a la base aeronaval de Pearl Harbor en Hawái. Como consecuencia, Estados Unidos ingresa a la guerra en agosto del 41. Acá está la fotografía donde se ve el ataque japonés a la base militar de Pearl Harbor. Y luego de la ofensiva del eje, estamos ahora a la ofensiva de los aliados. ¿Sí? Desde el 42 los aliados empiezan a tener avances. Por ejemplo, ¿no? En el mapa veamos, los aliados angloamericanos, dirigidos por el militar inglés Montgomery, vencieron a los nazis en el Alamein, en el norte de África, ¿sí? En Egipto. ¿Sí? Además, el contraataque de la Unión Soviética con la llamada Gran Guerra Patria provocó la derrota alemana en la batalla más larga y la más sangrienta, que es la batalla de Stalingrado, que va del 42 al 43. En el Pacífico, Estados Unidos derrota a Japón en las batallas aeronavales del Mar del Coral y Midway. En el frente africano, como ya mencioné, Montgomery inglés derrotó al Zorro del Desierto en la batalla del Alamein. El Ejército Rojo, como también comenté, derrotó al ejército nazi en la batalla de Stalingrado, con la famosa táctica que también se usó contra Napoleón Bonaparte, que es la táctica de la tierra arrasada o tierra calcinada. Los aliados, que eran Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, invadieron Italia, se produjo la caída de Mussolini, se produce la operación Overlord el día D es el 6 del 44. El día D, que es el famoso desembarco en Normandía, en una playa del norte de Francia. El final, ¿no? El ejército rojo tomó Berlín, los soviéticos toman Berlín, se produjo la rendición de Alemania. Truman, el presidente Harry S. Truman, porque ya había muerto Roosevelt, ordenó el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y luego de eso Japón va a capitular. ¿Correcto? Bueno, acá vemos la imagen del ejército rojo en Berlín, ¿no? Acá está el famoso honguito, Hiroshima. Acuérdense que el año pasado se estrenó una película vinculada al tema de las bombas atómicas, sobre la vida de este físico llamado Oppenheimer, quien dirigió el famoso proyecto Manhattan. ¿Correcto? Bueno, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se calcula más o menos que van a haber 60 millones de muertos, siendo la mayoría de los que murieron soviéticos. Además, se hacen juicios contra los mandos nazis y los mandos japoneses por crímenes de guerra. Esos juicios se llaman los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio. Se va a crear la ONU en la Conferencia de San Francisco, y Estados Unidos y la Unión Soviética surgen como superpotencias y dan inicio a lo que se va a llamar la Guerra Fría o el llamado mundo bipolar. ¿Correcto? Muy bien. Pasemos ahora a la primera parte de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Viene a ser en inglés Cold War. Cold War. Es un enfrentamiento indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que divide el mundo en dos grandes bloques: un mundo dirigido por el capitalismo y el otro dirigido por el socialismo. Dicha rivalidad se lleva a cabo en los planos tanto político, económico, ideológico y de manera indirecta en el campo militar. ¿Sí? Se origina al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a conversar el futuro de Alemania en las conferencias de Yalta y Potsdam, ¿correcto? Yalta y Potsdam.
estas conferencias se va a discutir el futuro de Alemania, ¿no? ¿Cuáles son las características de la primera parte de la Guerra Fría? Es una pugna más política, más ideológica, ¿no? El mundo se divide en dos, es un mundo bipolar, donde habrán países pro-norteamericanos frente a países pro-soviéticos. Por ejemplo, acá tenemos nosotros Europa Oriental, donde hay una influencia notoria de la Unión Soviética sobre esa zona. Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania. Y por otro lado tenemos países que están vinculados con los Estados Unidos, ¿no? El otro bloque. ¿No? Está la RFA, Francia, Portugal, España, Inglaterra, Bélgica, Italia, ¿no? Ahí están los países capitalistas y los países comunistas. Ahora, el ex ministro británico Winston Churchill, cuando es invitado a dar una charla en una universidad, él va un poco a comentar lo que es el contexto en el cual él vive, ¿no? Y él dice que en Europa se levantó una cortina de hierro o telón de acero que divide al continente europeo en aquellos países en libertad, se refería pues a los países pro-norteamericanos, y hay países que están en el otro lado, que es Europa Oriental, países dominados por grandes dictaduras. Ya en los 50 empieza a haber una carrera muy fuerte nuclearmente, o sea, la Unión Soviética busca tener su bomba atómica, también hay una carrera espacial, la Unión Soviética son los primeros en lanzar el primer satélite al espacio y también una carrera armamentista, ¿no? Además, si esta guerra es fría, habrá momentos en donde las cosas se van a empezar a calentar metafóricamente hablando, es decir, conflictos que podía haber derivado a una tercera guerra mundial. Por ejemplo, en lugares como Corea o en Vietnam. ¿Mm? Los bloques. Estados Unidos, cuando inicia la Guerra Fría, el presidente era Harry S. Truman. Y en el caso de la Unión Soviética es Stalin, ¿no? Capitalismo, comunismo o socialismo. En el capitalismo se va a aplicar el Plan Marshall, que es la ayuda económica de Estados Unidos a Europa Occidental. La Comecon, es la ayuda económica de la Unión Soviética a Europa Oriental. Y también acá hay que mencionar el Plan Molotov. El Plan Molotov, que busca esa ayuda económica, ¿no? Dentro del capitalismo se forma un bloque militar que se llama la OTAN contra su contraparte, que es el Pacto de Varsovia, ¿no? El Pacto de Varsovia, ¿correcto? En el caso de la OTAN, es una alianza militar entre Estados Unidos y Europa Occidental, y en el caso de los soviéticos, es la ayuda militar entre la Unión Soviética y Europa Oriental, ¿correcto? Muy bien. Ahora, en los 50, como ya hemos visto, ¿sí? Se inicia la carrera hacia el espacio. La Unión Soviética en el año 57 lanza el primer satélite, que se llama el Sputnik I. Además lanza al primer ser vivo, la perrita Laika, al primer hombre en el espacio, que se llama Yuri Gagarin, y también a la primera mujer, que es Valentina Tereskova. Valentina Tereskova. Y los norteamericanos empiezan a crear la NASA. Los norteamericanos no quieren estar detrás y van a crear la NASA. Y ya años después, en los 60, el 21 de julio del 69, Estados Unidos logra llegar a la Luna con la famosa nave Apolo 11, comandada por este astronauta que se llama Neil Armstrong. Bueno, la primera guerra dentro de la Guerra Fría, la Guerra de Corea. Acá en Corea se quiere evitar el avance comunista, ¿no? Pero antes de eso hay que recordar que Truman, este presidente Truman, tiene una doctrina. Doctrina Truman. Esta doctrina Truman busca evitar el avance comunista. Y claro, ya el 49
En el año 49 existe pues un país comunista que es China, y al costado de China está Corea, ¿no? La causa de la guerra de Corea es el temor de Estados Unidos a la expansión del comunismo en el lejano oriente. En el año 50 se enfrenta Corea comunista contra Corea del Sur capitalista. Hay un apoyo directo de Estados Unidos y la ONU a Corea del Sur, y la intervención de China popular y la Unión Soviética a Corea del Norte, ¿no? Esta guerra dura 3 años, hasta el 53, y termina con la firma de un armisticio, el armisticio de Panmunjom, donde las dos Coreas se mantienen divididas y consolidan sus sistemas políticos, ¿no? Capitalismo, comunismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, es un país comunista que va a ser dirigido por dictadores que en sí es como una dinastía, tanto, tanto papá, hijo, nieto, ¿no? Acá aparece Kim Il-sung, el que inicia, Kim Jong-il, el que continúa, y el actual Kim Jong-un, ¿no? La división de Corea se da en un paralelo, que es el número 38. 38. Corea del Sur capitalista con su capital Seúl, Corea del Norte comunista con su capital Pyongyang. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vemos una imagen donde aparece un joven coreana con un niño a la espalda, entre ellos hay un tanque norcoreano, y vemos acá un afiche de propaganda donde se observa el apoyo militar de China a Corea del Norte. La división de Corea se continúa dando. No olvidar que si les preguntan a ustedes, ¿no? ¿Cuál es el rezago, ¿no? ¿Cuál es el rezago de la Guerra Fría hoy día, 2024? Es las dos Coreas, porque las dos Coreas se mantienen así, divididas. Bueno, entonces este es el avance de la semana 15, ¿correcto? Pero como sabemos nosotros, tenemos que hacer 2 semanas en una, por su ciclo que es especial. Pero antes de avanzar la otra parte, no sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta que hacerme? Profe, ¿por qué se dice República de Weimar? Ah, porque antes, cuando Alemania en la Primera Guerra Mundial se estaba desarrollando, era un imperio, era el Segundo Reich. Cae el gobierno del imperio, cae el Kaiser, Guillermo II, abdica, y el año 18 se crea un sistema republicano. O sea, Alemania deja de ser imperio, ahora es una república. Y se llama República de Weimar porque la capital de Alemania en ese momento no está en Berlín. Berlín es la capital histórica, pero la capital donde estaba el Congreso alemán se llama Weimar. Es como decir República de Breña, República de Huancayo, República de Arequipa, República de Junín, ¿no? Entonces por eso se habla de República de Weimar, porque Weimar es el nombre del lugar donde se encuentra el gobierno alemán de esos años después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿No? Es decir, desde el 18 hasta la llegada de Hitler, que es el 34, ¿sí? Cuando es nombrado, pues, primero canciller y después se establece el Tercer Reich. Espero que contigo hemos... Profe, ¿por qué los españoles no tienen monarquía ya en el tiempo de la Guerra Civil Española? No, sí tuvieron monarquía. Esa monarquía fue tumbada por la República. O sea, hubo una lucha interna dentro de España el 31, y en el 31 se establece un sistema republicano, pero ese sistema republicano termina cuando Franco toma el poder en el 36. Cuando muere Franco, en el 75, España vuelve a ser monarquía, pero ya no una monarquía completa, sino una monarquía constitucional, como ocurre hasta el día de hoy. Una monarquía donde el rey reina, pero no gobierna. ¿Sí? O sea, la monarquía fue reemplazada por la república, que es el año 31. 31. No sé si te contesté, Oscar, tus dudas. ¿Qué dices? ¿Me dices? Si te contesté tus preguntas, lo demás de repente. Ok, las dos, ¿no? Mm, Ok, listo. Si no hay ninguna duda, entonces continuamos. A partir de ahora voy a compartir, sí, voy a compartir la separata, ¿ya? Y vamos a ir explicando la separata, ¿no? Hasta que lleguemos al último tema de historia universal.
Ok, entonces, acá está la guerra de Corea, que ustedes la tienen en su separata, y ahora vamos a trabajar lo que es el proceso de descolonización, ¿ya? El proceso de descolonización es la lucha de los pueblos que fueron parte del dominio europeo. Como ustedes saben, Inglaterra tuvo un montón de colonias, Francia también, ¿no? Y como resultado de las guerras mundiales, las colonias fueron muy explotadas, ¿ya? Muy explotadas las colonias, fueron muy explotadas. Entonces, eso origina, ¿no? Que haya procesos de liberación, ¿no? Procesos de liberación. Estos procesos de liberación provocó que estas colonias lleguen a ser independientes, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que originó? Pues el debilitamiento de las potencias coloniales tras las guerras mundiales, ¿sí? Origina, vamos a poner acá un resaltado así, un rojito, ¿ya? El interés de Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿correcto? Y la Unión Soviética, los movimientos nacionalistas dirigidos por la élite local, la política anticolonial de la ONU, cuando se crea la ONU, también evidentemente la ONU está interesada en promover la independencia de estos países. Cosa que ocurre, por ejemplo, en la India, ¿no? La India va a ser independiente el año 47, 47 es independiente, ¿correcto? Eh, Antes la India era colonia británica, la India era conocida como la joya británica. Sus líderes van a ser principalmente Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, que es este personaje que está semidesnudo a su derecha de su pantalla, y al otro lado está el líder musulmán Nehru. El problema de la India, al ser un país enorme, donde hay muchísimos habitantes, hay dos religiones, el hinduismo y el islam, ¿correcto? Hay, hay dos religiones, y de eso se va a valer Inglaterra. Inglaterra sabe muy bien que los musulmanes y los hindúes quieren sus propios países respectivos. Y después de muchas luchas, hay que recordar que Gandhi, ¿no? Gandhi es bastante conocido. Gandhi es conocido como aquel que propugnó la no violencia. Voy a poner acá para que no se olvide. En la separata. Gandhi es reconocido por su lucha de la no violencia, ¿no? La no violencia. La no cooperación. La no cooperación. La desobediencia civil, ¿ya? La desobediencia civil. Esas son las tres cosas que Gandhi va a lograr ser bastante admirado, bastante destacado, ¿correcto? Bastante destacado, va a ser así, ¿no? Va a ser así, ¿no? Bueno, entonces, cuando se produce ya la libertad de la India, Inglaterra va a condicionar su independencia, lo va a condicionar, manteniendo, ¿no?, relaciones comerciales y darle un espacio soberano al nuevo país, que es Pakistán. O sea, al final, la India termina partiéndose en dos, Pakistán y la India, ¿no? Cosa que Gandhi, como comentaba, Gandhi no está de acuerdo. Gandhi no está de acuerdo. Gandhi cree que se debe lograr, ¿no? Se debe lograr buscar, ¿no? Un país unido entre musulmanes y hindúes, pero al final lo matan, lo asesinan, ¿no? Lo asesinan. Y el presidente de la India va a ser Nehru, ¿correcto? Muy bien, entonces ellos son los que van a luchar por la independencia de la India. Luego, tenemos Indochina. Indochina era colonia francesa. El líder de esta lucha de Indochina va a ser este personaje que ustedes lo ven, que es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh va a lograr crear un partido, un movimiento, ¿no? El movimiento Viet Minh, el Viet Minh, ¿no? Va a lograr crear el Viet Minh. Y la población va a luchar contra los franceses. Y en el año 54, Francia, increíblemente, claro, esto después de las guerras mundiales, va a ser derrotado por los indochinos con la batalla del Dien Bien Phu, ¿no? Esta es la batalla del Dien Bien Phu, ¿correcto? La batalla del Dien Bien Phu. Indochina, luego de los acuerdos de Ginebra, se va a dividir en 3 países: Laos, Camboya y Vietnam. Pero el caso de Vietnam se va a mantener dividida, entre el norte y el sur, bajo la promesa que luego de algunos años se tiene que convocar a una especie de consulta popular para preguntar a los vietnamitas si quieren estar nuevamente unidos o quieren estar separados, cosa que eso se va a demorar, ¿no? Cosa que se va a demorar. Luego viene Argelia, y este tema de Vietnam va a terminar en la guerra de Vietnam. Argelia también es una colonia francesa. Argelia también es una colonia francesa y va a lograr también luchar por su independencia. Sus líderes son Ben Yosef Ben Khedda y en especial este señor que se llama Ahmed Ben Bella. Ellos van a formar una guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Un ejército. Va a haber bastantes luchas contra el dominio francés. Se produce la batalla de Argel. Los franceses no querían perder a Argelia. O sea, aceptaron perder Indochina, pero no querían perder Argelia, porque Argelia estaba al frente inclusive, ¿no? Pasando el mar Mediterráneo. Dice que vivían 1 millón, ¿no? 1 millón de franceses en Argelia. Entonces, este tema de Argelia provoca una división interna en Francia, una crisis política, generando que aparezca este señor militar que luchó en la Segunda Guerra Mundial, muy, muy, muy destacado, que es Charles de Gaulle. Y de Gaulle va a lograr reconocer la independencia argelina luego de un referéndum en base a lo pactado en los famosos acuerdos de Vienne. Los acuerdos de Vienne son los acuerdos que terminan con la independencia argelina sobre la base de que va a haber una especie de referéndum, una consulta para preguntarles si quieren que Argelia sea independiente o no. Y al final se consigue. Pero los 3 casos más importantes son la India, colonia británica, liberada por Gandhi, en especial Gandhi; Indochina, colonia francesa, batalla del Bien Phu, su líder Ho Chi Minh; Argelia, con su líder Ahmed Ben Bella, que es el más importante, acuerdos de Vienne y la formación de guerrillas para acabar con ese dominio francés. Ahora, luego de eso, los países que lograron tener su independencia post Segunda Guerra Mundial no quieren estar ni con la Unión Soviética ni con los capitalistas. Ellos dicen, somos la tercera vía, ¿no? Entonces, ellos van a establecerse así, son la tercera vía. Es la unión de diversos estados, entre la que destacan países como Yugoslavia, India, Indonesia, Egipto, otros más, rechazando someterse a las superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, especialmente en sus lineamientos económicos, ¿correcto? En sus lineamientos económicos. ¿Cuáles son sus planteamientos? Defender la libre autodeterminación de los pueblos, promover el desarme nuclear de las potencias, ¿sí? Rechazar cualquier tipo de discriminación, sobre todo racial. Y bueno, vamos a observar que sus fundamentos empiezan a aparecer en la conferencia de Bandung. Ahí se inicia en el año 55 en Bandung. Pero su primera reunión formal, o sea, recién se va a llevar a cabo el año 61. Pero las bases están en Bandung. En la conferencia de Belgrado ya nace oficialmente este movimiento no alineados. Este movimiento no alineados también se le va a llamar, ¿no? Se le va a llamar, creo que acá puedo colocar un texto, ¿no? Acá, ahí está, acá.
acá. Los del tercer mundo. Tercer mundo. También se le va a llamar así. El tercer mundo, ¿no? El primer mundo es Estados Unidos, el segundo mundo, la Unión Soviética, y estos países son el tercer mundo, ¿ya? Muy bien. Luego viene la famosa Revolución China, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos las causas, ¿no? China es un enorme país, como ustedes se dan cuenta, país que va a ser un imperio, ¿no? Este es el último emperador que fue depuesto, sacado en 1912, con una revolución liberal, ¿sí? Liberal. Sí, el emperador se llama Puyi, Puyi, así se llama el emperador, ¿sí? Puyi. Luego aparece este doctor, Sun Yat-sen, que es el que reemplaza al emperador, pero bajo el modelo republicano. Bajo el modelo republicano, ¿correcto? Sun Yat-sen. Y fue el primer presidente provisional de la República China. O sea, ahora ya no es imperio, ahora China es una república. ¿Sí? Es una república, ¿correcto? Y luego viene este militar que se llama Chiang Kai-shek, que reemplaza a Sun Yat-sen. El doctor Sun Yat-sen muere, fallece, y Chiang Kai-shek va a lograr ser el nuevo líder, pero se enfrenta en un primer momento contra los comunistas chinos, ¿no? Ya eso lo voy a comentar más adelante, ¿ya? A ver, las causas. ¿Por qué ocurrió la Revolución China? Por el dominio del imperialismo, principalmente británico, y esto se observa en la Guerra del Opio, cuando China pierde el control de Hong Kong, el debilitamiento del gobierno imperial y también el avance de una burguesía de tendencia nacionalista, ¿no? Las etapas de la revolución, como ya comenté, ¿no? En 1912 se instala el gobierno republicano del doctor Sun Yat-sen, pone fin al imperio. Sun Yat-sen funda el Partido Nacionalista del Pueblo, que se llama Kuomintang. El doctor Sun Yat-sen muere el 25 y lo reemplaza Chiang Kai-shek, que busca unificar China, pero tiene un problema este señor, que son el bloque comunista del Partido Comunista Chino. Entre los líderes está Mao Zedong. Así que este gobierno de Chiang Kai-shek va a perseguir a los comunistas, quienes van a huir, hacen un retiro estratégico, se van de las urbes y se retiran al campo a través de lo que se conoce como la larga marcha. ¿Sí? La larga marcha. Ese retiro estratégico de Mao al interior. Ahora, en el 37, como hemos mencionado también en la clase de la Segunda Guerra Mundial, Japón invade y le quita parte del territorio a los chinos, que es Manchuria. Entonces, los sectores que estaban enfrentados en una guerra civil, que son los nacionalistas y los comunistas, van a empezar a hacer una tregua para hacer frente a esa invasión japonesa, ¿no? A esa invasión japonesa. Y con esto es lo que va a pasar después en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos qué pasa con Japón. Va a ser derrotado por las bombas atómicas. Las bombas atómicas. Luego, el año 49 ya, Chiang Kai-shek va a ser derrotado. Logró refugiarse con apoyo norteamericano en la isla de Formosa, donde funda la famosa China nacionalista o la China taiwanesa, ¿no? Ese mismo año, Mao Zedong, el líder de la revolución, funda la República Popular China con apoyo soviético al inicio. Medidas importantes, son tres. El primer plan quinquenal, que tiene apoyo soviético. El segundo plan quinquenal, que también se llama el Gran Salto Adelante. El Gran Salto Adelante, ¿correcto? Que es un impulso muy fuerte para la producción agrícola y el acero. Y la tercera y la última, la revolución cultural, ¿no? Es buscar consolidar ideológicamente, ¿no?, las ideas principales de la revolución, ¿no?, entre sus miembros, ¿no? Bueno, en estas fotos, acá tenemos a los dos personajes más importantes de China en la época de los años 30, que son Chiang Kai-shek y Mao Zedong, Mao Zedong. Recordad que ellos firmaron una especie de acuerdo, una tregua para enfrentarse a Japón.
Y luego, cuando acaba la Guerra Mundial, se reanuda el conflicto entre los nacionalistas y los comunistas. Y bueno, la cuestión es que al final triunfaron los comunistas y Mao muere el año 76. Ya el año 80 lo reemplaza Deng Xiaoping, es el señor Deng Xiaoping. Deng Xiaoping impulsó la reforma y apertura, que es una especie de capitalismo y socialismo mixto, es un sistema mixto de capitalismo y socialismo que se está desarrollando hasta la actualidad. Muy bien. Otra revolución, la cubana. Cuba es una isla caribeña donde se va a impulsar un gobierno nacionalista. Esto se debe a una dictadura, ¿sí? Una dictadura, la dictadura de Fulgencio Batista, ¿correcto? ¿Sí? Está la dictadura que se va a enfrentar Fidel Castro, ¿correcto? ¿Sí? Hay una masiva oposición de diversos sectores de la población hacia esa dictadura. Además, hay que recordar que Cuba, durante la época de Fulgencio Batista, tenía mucha influencia de los Estados Unidos. Estados Unidos consideraba a Cuba como su patio trasero y también había un atraso económico social en la isla caribeña. Bueno, los famosos barbudos, que ese es el nombre, ¿no?, que se tienen, van a luchar contra esa dictadura. Veamos. El año 53, Fidel Castro lidera el asalto al cuartel Moncada. ¿Sí? Fidel Castro está en 2 años en prisión. ¿Sí? En prisión. Luego, Castro se va a México y en México regresa. Desembarca en un yate llamado Granma con 82 expedicionarios el 2 de diciembre del 56 y se va a iniciar la lucha guerrillera durante 25 meses. ¿Sí? Durante 25 meses. Logrando triunfar la revolución, ¿sí?, el 1 de enero del 59. Castro y su guerrilla entran victoriosos a La Habana. Pero el 61, un grupo de sectores opositores a la revolución con el apoyo norteamericano intentan, en esta playa que se llama Bahía de Cochinos, intentan detener la revolución, pero al final fracasan, ¿no? 1.400 anticastristas son repelidos, ¿sí?, por el proceso de la revolución. Muy bien. Acá. Mencionar que al inicio, cuando toman el poder, ¿sí?, cuando toman el poder, los cubanos expropiaron múltiples empresas norteamericanas y eso hace que Estados Unidos tome acciones contra Cuba. Intento de golpe de Estado por cubanos, ya lo comenté, en el famoso desembarco en Bahía de Cochinos. Se va a lograr también expulsar a Cuba de la OEA. Estados Unidos creó una alianza, un bloque entre América Latina y Estados Unidos para poder evitar la influencia de la Revolución Cubana. Se llama Alianza para el Progreso. Nos convoca una reunión en Punta del Este, en Uruguay, para poder lograr dar una serie de apoyos, ¿no? Apoyos económicos, ¿no?, en temas de salud, ¿no?, construcción, ¿no? Y luego hay un bloqueo comercial por los países pro-norteamericanos contra Cuba. Ante la presión de Estados Unidos, Cuba se alió con la Unión Soviética, que logró comprar sus materias primas y estableció lazos comerciales. La revolución cubana va a ser una revolución que permite, pues, ver el crecimiento de Cuba gracias al apoyo de los soviéticos. Pidieron a cambio los soviéticos una zona para establecer misiles que amenazaban a Estados Unidos. Ello generó la famosa crisis de los misiles, que pudo desencadenar lo que alguna gente llama la Tercera Guerra Mundial. Consecuencias. Se implantó un gobierno de partido único hasta el día de hoy, un control total de la población. Cuba apoyó las guerrillas y movimientos socialistas en África y Asia y América, y hay un mejoramiento en la calidad educativa y de salud. Entramos ahora al último periodo, que es de la Guerra Fría. A ver, la coexistencia pacífica. En el 56 asume Nikita Khrushchev el poder y Khrushchev da inicio a ese periodo que estamos hablando, ¿no? Coexistencia pacífica. La muerte de Stalin en el 53 y el desarrollo de la energía nuclear soviética fueron aprovechados por el nuevo líder
quien llevaría a cabo una política de desestalinización que significó una dura crítica y ruptura con el modelo estalinista. Esta fue acompañada por una política de coexistencia pacífica a nivel internacional. Es decir, dice Khrushchev, si tenemos tanto mundo para repartirnos, ¿sí? ¿Por qué vamos a pelearnos? Hay que coexistir pacíficamente. Esta fue acompañada por una política de coexistencia pacífica a nivel internacional, expresada en la idea de que dos sistemas podían convivir juntos sin destruirse mutuamente. Era la tolerancia entre regímenes diferentes y se buscó así la distensión. ¿Qué significa distensión? Relajamiento, ¿ya? Distensión significa relajamiento de la Guerra Fría. A pesar de esto, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro la coexistencia, como lo que ocurrió en Berlín, cuando se construye el muro, y cuando se produce en Cuba, ¿no?, la crisis de los misiles, y también la crisis de Vietnam, donde Estados Unidos le declara la guerra a Vietnam. La crisis del muro. Berlín se encontraba dividida en dos, habían dos países, República Federal Alemana, República Democrática Alemana y Berlín, dentro de la Alemania democrática, pro-soviético. Berlín Oriental, Berlín Occidental. La capital, Berlín, se encontraba dividida en dos dentro del espacio soviético, siendo por ahí un elemento de tensión permanente, ¿no? El contraste de los niveles de vida en uno y otro lado de la ciudad se hizo evidente y ello contribuyó a fomentar la fuga constante de alemanes del sector comunista hacia el otro lado. Situación que afectaba la imagen del comunismo. Ante esto, el gobierno de la RDA, con apoyo soviético, ordenó construir el muro. El muro de Berlín terminó siendo construido en el 61, que es el símbolo material más importante de la Guerra Fría. Bueno, la crisis de los misiles fue el punto más crítico de la Guerra Fría, pudiendo estallar la Tercera Guerra Mundial. Los Estados Unidos detectaron la instalación de rampas para misiles nucleares en Cuba, de procedencia soviética, la cual se hallaba gobernada por Fidel Castro, quien era aliado de la Unión Soviética. El presidente Kennedy declaró el bloqueo, señalando que todo barco que se acercase a Cuba sería hundido si oponía resistencia, lo que suponía una amenaza directa para los soviéticos. Finalmente, Khrushchev decidió ordenar el regreso a los barcos, comprometiéndose a desmantelar las bases soviéticas en misiles nucleares en Cuba, y a cambio de que Estados Unidos no realizara una invasión a la isla y que retire también los misiles nucleares que tenía Estados Unidos en Turquía contra la Unión Soviética. La crisis de los misiles, también llamada la crisis del Caribe o la crisis de octubre. Guerra de Vietnam, 63-75. En la Conferencia de Ginebra, que hemos explicado, dividió Vietnam en dos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, y se estableció la celebración de elecciones que debían reunificar Vietnam en un solo gobierno, pero no se realizaron, porque los Estados Unidos temían el triunfo comunista. Acá hay que recordar una teoría que ellos desarrollan. La teoría, caramba, del dominó. ¿Qué cosa es la teoría del dominó? O sea, si yo dejo que un país sea comunista, es como cuando ustedes, no sé si conocen el dominó, que son estas fichas que se colocan una después de otra, ¿correcto? ¿Sí? Si uno lo empuja, se caen las demás. Se caen las demás. Es decir, si yo dejo que un país sea comunista, los demás serán comunistas. ¿Sí? Bueno, entonces Norteamérica temía el triunfo comunista dada la popularidad de su líder, que es Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, correcto. Como consecuencia de ello surge la guerrilla sureña comunista llamada Vietcong, con apoyo de Vietnam del Norte. Los Estados Unidos, temerosos del triunfo comunista y su mayor difusión en Asia y la pérdida de su influencia en el sudeste asiático, van a intervenir en apoyo de Vietnam del Sur, primero indirectamente y luego ya de manera directa. La presión de los fracasos de la guerra y de la opinión pública nacional e internacional que exigían la paz obligaron al presidente Nixon a retirarse poco a poco de Vietnam, dejando a los vietnamitas del sur que se definan solos, lo cual es acordado en la Conferencia de París 73, generando la victoria de Vietnam del Norte y finalmente la unidad política de la región, ¿no?, en el año 75. Bueno, rebrote de la Guerra Fría, 77-85.
A pesar de los intentos entre el 77 y 85, ¿sí?, se produjo un rebrote de la Guerra Fría, o sea, una segunda Guerra Fría, con un nuevo incremento de la carrera armamentista. La Unión Soviética, después de obtener grandes ingresos por la venta de petróleo a Occidente, ante la negativa de venta de los principales países productores procedentes del cercano y Medio Oriente, crisis de los energéticos, vio un duro estancamiento de su economía golpeada por un fuerte endeudamiento, incrementándose en los próximos años, para intentar mantener los niveles de su gasto de sus años de bonanza. A pesar de ello, la Unión Soviética expandió su influencia en África y en Asia, y la Unión Soviética va a intervenir en Afganistán a partir del 79. Si bien la guerra de Vietnam había debilitado la posición norteamericana, aprovechó la coyuntura, que es la intervención soviética en Afganistán, del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que llevó a la práctica una postura agresiva contra la Unión Soviética, que se llama Doctrina Reagan, ¿sí?, para restablecer la hegemonía dominada por muchos como la Segunda Guerra Fría. La Unión Soviética se vio orillada a aceptar medidas económicas neoliberales y su influencia en Europa Oriental se vio seriamente dañada. Lo que hace Ronald Reagan es impulsar un programa que la opinión pública, la prensa, le llamó la Guerra de las Galaxias. Reagan quería militarizar el espacio, colocar satélites militares, pero eso era un enorme costo. Por eso que la opinión pública estaba muy crítica a esa situación. Pues se le llama a esto Guerra de la Galaxia. Reunificación alemana, ¿sí? Durante el final de la Guerra Fría, se da un desarrollo industrial y político de acercamiento de la RFA a Oriente. Hay una demanda de reformas como las de Gorbachev en la Unión Soviética por parte de la República Alemana Democrática, ¿no?, el bloque comunista. Y también hay un estancamiento y atraso de la RDA. O sea, al final se va a dar una absorción. La Alemania de la RFA absorbe a la RDA. Esto se consigue con la firma del Tratado de Moscú, que se llama 2+4. ¿Sí? Con eso se consigue la reunificación, en donde se permite la reunificación de Alemania, que absorbe, ¿no?, a la débil RDA, ¿sí? Y ahí el canciller de la Alemania reunificada sería el canciller de la Alemania capitalista, que es Helmut Kohl. Muy bien, entonces, estos son algunos temas que estamos viendo. Vamos a un poquito recapitular. A ver, hemos visto la descolonización, India, Indochina, Argelia, movimientos no alineados, Revolución China, Revolución Cubana, ¿correcto? La segunda parte de la Guerra Fría, Coexistencia Pacífica, Muro de Berlín, crisis de los misiles, la Guerra de Vietnam, ¿correcto? La Guerra de Vietnam, ¿no? El inicio de la Segunda Guerra Fría, la doctrina Reagan y finalmente la reunificación alemana, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Qué tal? El nombre de Star Wars no lo pone Reagan, lo pone la prensa, ¿ya? Los medios de comunicación norteamericanos le ponen como el plan realmente se llama así. Plan de iniciativa de defensa estratégica. Así se llama realmente el plan. Plan de iniciativa de defensa estratégica. Así se llama el plan. Iniciativa de defensa estratégica. Que la prensa le va a llamar Star Wars. Guerra de las Galaxias. Por el contexto de esos años. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, mis estimados? ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
¿Alguna pregunta? Profe, escuché que Hitler quería matar a Gandhi, ¿cierto? No, no. No. Gandhi muere asesinado el 48. No supe de eso. No supe de eso. Ujú, correcto. No sé si habrá hecho el comentario, ¿no? No sé dónde habrás leído, pero no, correcto. Ok, ¿alguna pregunta más? ¡Qué calor! Bueno, ¿alguna pregunta más sobre estas cosas? Si no digan conforme, por favor, para ya terminar la última parte, ¿ya? Ok, listo, sigamos. Desintegración la URSS. Bueno, la URSS está en un colapso económico, atraso, decadencia del Partido Comunista y también empieza a haber movimientos nacionalistas. Acuérdense que la Unión Soviética es, ¿no? La Unión de Repúblicas. Son 15 repúblicas. Entonces hay algunas repúblicas que quieren separarse de la crisis. Ahora, esa crisis quiere ser resuelta por Gorbachov. Gorbachov desarrolla medidas para sacar de la URSS de la crisis, pero en vez de sacarlas, las va a agudizar. La perestroika, que es una reforma económica de carácter neoliberal, privatizaciones, flexibilidad laboral, sin control monetario ni de precios. Por eso que esa situación lo va a originar la caída completamente, ¿no? Y también otra medida se llama Glasnost. ¿Qué significa Glasnost? Transparencia. La reforma democrática, elecciones libres, va a haber nuevos partidos, ¿no? El Congreso va a tener ahora otros partidos dentro de su composición, ¿no? Libertad de prensa, ¿no? Bueno, ¿cuándo acaba la URSS? En el año 91, ¿no? Lituania, Estonia y Estonia, estos tres países que son llamados los países bálticos, ¿sí? Los países bálticos se van a separar de forma unilateral y las demás repúblicas deciden la desintegración de esta mediante el protocolo de Almatá, ¿sí? O sea, en Almatá se va a desintegrar ya la URSS, la Comunidad de Estados Independientes, que sería una especie de nueva asociación. O sea, ya no es igual, ¿no? No es igual como la URSS antiguamente, que era una república federal, ahora es una especie de asociación de países tipo Mercosur, Pacto Andino, ¿no? Unión Europea, ¿no? La Comunidad de Estados Independientes buscó mantener la unidad económica y diplomática, pero solamente tuvo vigencia hasta el 93. Y el primer presidente de lo que viene a ser la Federación Rusa, que es uno de de estas 15 repúblicas, la más grande es la Federación Rusa, Yeltsin será el presidente entre el 91 y el 99, en donde se establece un modelo neoliberal. Recuerden, ¿no? La Unión Soviética se desintegra y nacen 15 repúblicas. Letonia, Estonia, Lituania, Moldavia, Armenia, Ucrania, donde hoy día es la guerra, ¿no? Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán, ¿no? Y dentro de esas 15 repúblicas, la más grande es la Federación Rusa, ¿no? Bueno, acá justamente, ¿no? De la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes. Consecuencias. Con la desintegración de la Unión Soviética, ¿sí? ¿Sí? Se da el fin de la Guerra Fría, ¿correcto? ¿Sí? Y se da la crisis de la ideología comunista. Después del final de la Guerra Fría se da una hegemonía económica, política y militar de Estados Unidos que se llama el mundo unipolar. Mundo unipolar, ¿correcto? Y se da una formación de un nuevo orden mundial, que es lo que va a restar en los siguientes años de los 90, desde el 91 hasta el nuevo milenio, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a eso vamos a ir. Ya con esto entramos al último tema, ¿no? Al último tema, ¿correcto? El último tema viene a ser en la posguerra fría y el nuevo orden mundial.
Tras la caída del bloque socialista de Europa del Este y la Unión Soviética, se evidencia a nivel mundial un repliegue del socialismo. Se produjo una hegemonía del liberalismo y también el poder de Norteamérica, ¿no? Sí. El mundo se hizo cada vez más globalizado, integrado, bajo un sistema económico-político que organiza la explotación de los recursos naturales a nivel mundial. Características de este nuevo orden mundial: fin de la tensión este-oeste, Europa Oriental, Europa Occidental. También, poco a poco, debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos, porque empieza a aparecer otros países, la Unión Europea, por ejemplo, Alemania, ¿no? Francia, China, por ejemplo. Fortalecimiento de las nuevas tecnologías de la información, aparece el Internet, telecomunicaciones y otros. Se da la globalización de la economía mundial, dominada por la triada del poder económico, que son Estados Unidos, las potencias asiáticas, Japón y China, y la Unión Europea. Ideológicas, surgimiento de una nueva agenda. Ahora empieza a aparecer la llamada diplomacia verde, ¿no? Defensa del medio ambiente, los grupos ecologistas, el feminismo, aparece el feminismo, ni una menos, ¿correcto? La democratización, el derecho de las minorías sexuales, el matrimonio gay, el matrimonio igualitario, ¿no? Culturales, ahora se habla de multiculturalismo, la mundialización del conocimiento, sociedad del conocimiento, cibercultura, los avances científicos, ahora se habla del genoma humano, ¿no? A partir de los experimentos con la famosa oveja Dolly. Y acá podemos ver, ¿no? Los países con mayor Producto Bruto Interno, según el Fondo Monetario. En el 92 estaba a la cabeza Estados Unidos. De ahí sigue Japón, Alemania, Rusia, China, Italia, Francia, India, Brasil, Reino Unido. En el 2010 sigue siendo Estados Unidos, pero ahora está China, que estuvo antes en el 92 en el quinto lugar, pasa a un segundo lugar. La India sube hasta el tercer lugar, Japón baja, Alemania baja, Rusia baja, Brasil sube, Francia baja un poco, Inglaterra sube un poquito, Italia baja también mucho. Y según se pronostica para el 2028, es decir, de acá a 4 años, Estados Unidos estaría acabando su hegemonía a un segundo lugar y China sería la cabeza. La India se mantendría, Japón igual, Alemania también, subirá espectacularmente Indonesia, Rusia bajaría un poco, Brasil también, Francia también y el Reino Unido también. A ver, algunos conflictos en ese periodo. La primera guerra del Golfo Pérsico, 90-91. Es el conflicto desatado por los intereses del imperialismo norteamericano contra el Estado monárquico iraquí, gobernado por el partido de Saddam Hussein, que se llama el partido Baas. ¿Sí? ¿Por qué se da la guerra del Golfo? Porque hay la búsqueda del control de los recursos de hidrocarburos. O sea, Irak quiere controlar el petróleo de Kuwait. Tanto Irak y Kuwait juntos representan el 15% de todas las reservas mundiales de petróleo. Y otra cosa que genera también es el interés de Estados Unidos en el Medio Oriente. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, demanda el retiro de Irak, que organiza una alianza de 36 países liderada por Estados Unidos. Irak fue superado por la ofensiva aliada y se retiró de Kuwait el 27 de febrero del 91, con la famosa operación Tormenta del Desierto, ¿no? Acá podemos ver algunas fechas, ¿no? El 2 de agosto del 90, las tropas iraquíes cruzan la frontera de Kuwait, ocupando puestos y puntos estratégicos, incluyendo el Palacio Real. Luego, el 17 de enero, perdón, el 7 de agosto del 90, Estados Unidos anuncia que enviará fuerzas armadas a Arabia Saudita, y el 17 de enero del 91 comienza el bombardeo aéreo y naval para desalojar a los iraquíes de Kuwait. Esta es la operación Tormenta del Desierto. Consecuencias: Irak fue sometido a un embargo y eliminación de sus armas de destrucción masiva, y Estados Unidos controla el petróleo, reforzando su presencia en Medio Oriente. Finalmente, tenemos el despertar de Asia, China como superpotencia. Como hemos visto, China está avanzando espectacularmente. China hoy día va a lograr de acá a unos años inaugurar un megapuerto en Perú, que es el megapuerto de Chancay, ¿no? China empieza a tener acceso también a los recursos energéticos de Perú. Las empresas de electricidad van a ser chinas. Bueno, el actual presidente de China, el líder de China políticamente hablando, es
Xi Jinping desde el 2012. Políticamente es un Estado autoritario con diversas alianzas políticas con otros países asiáticos como India, Vietnam. Su influencia en América Latina ha disminuido, pero no eliminado, ¿no? El tradicional dominio de Estados Unidos, ¿correcto? O sea, la influencia que tiene China en América Latina ciertamente ha disminuido, pero en Perú está creciendo, pero no ha eliminado el tradicional dominio de Norteamérica. Durante la globalización, China ha incrementado de manera acelerada su actividad económica inversora, producto de su apertura e intervencionismo en diversos mercados, posicionándose como uno de sus productores y vendedores más importantes de todo el mundo. Ha establecido alianzas multinacionales y una amplia red comercial integrada que se llama la Nueva Ruta de la Seda. La Nueva Ruta de la Seda. Culturalmente, gracias a la globalización, China es un país intercultural con elementos tradicionales y modernos, autóctonos como el confucianismo y extranjeros. La tasa demográfica china crece rápidamente, siendo uno de los países más poblados del mundo, ¿no? Acá en esta nueva ruta de la seda, podemos ver que China desarrolla rutas ferroviarias, de ferrocarril, terrestres y rutas marítimas, ¿no? Logrando tener un contacto con todo el resto del continente asiático y entrando a controlar el África, por ejemplo, y también hacia la parte de Europa, por lo menos Europa Oriental, ¿no? Hasta el centro de Europa. Muy bien, entonces esto sería todo el tema que tengo que ofrecerles en esta parte última de la clase de Historia Universal. ¿Sí? Dice, ¿por qué Vietnam es dividida y no se mantiene como los demás países divididos de la Indochina? Ya, muy bien. Lo que pasa es que Francia observa que el centro de lucha, el centro de gravitación, el centro nuclear de oposición contra el dominio francés es justamente esta zona que pertenecería a Vietnam. Y por eso que el caso de Indochina lo divide en regiones, que van a ser los países, Laos, Camboya, y Vietnam la mantiene dividida para evitar justamente, digamos, entorpecer a los otros países que se habían independizado. Entonces esa es la idea de Francia, ¿no? Dividir al territorio en tres países, como ocurrió con la India, entre Pakistán y la India en sí, ¿correcto? Y eso también lo quiere usar como estrategia. Por eso que Vietnam va a estar dividiendo en dos. No sé si te contesté a tu pregunta, Oscar. Los demás también pueden. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces vamos a su práctica, ¿ya? 5 minutos para su práctica.
Muy bien, y estamos nuevamente. Ahora sí vamos a ver sus preguntas, ¿ya? Bueno, hoy día hay 10 preguntas. Vamos a ver cómo estamos. La Revolución Rusa del 17 fue un proceso que provocó profundos cambios estructurales a nivel económico, político y social, desarrollándose en dos fases. En la primera, conocida como la Revolución de Febrero, se obligó a abdicar al zar Nicolás II. En la segunda, la llamada Revolución de Octubre, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder. Una de sus consecuencias de la fase bolchevique, ¿cuál fue? En la 1. Ahí la clave, ¿cuál es? La clave de la 1, chicos, ¿cuál es? La D, correcto, sí. La 1 es la D. ¿Ya? La 1 es la D. Correcto. La 1 es la D de dedo. Bien. Ah, ahora vamos a seguir. Al concluir la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se transformó en la más grande potencia económica del mundo. Todo ello se dio inicio a una etapa de gran prosperidad, pero las fluctuaciones del capitalismo empezarían a poner en peligro todo el sistema económico en la medida que la bonanza estaba asentada sobre bases muy inestables y frágiles. Indique una de las causas para el estallido de la crisis económica del 29. ¿Cuál sería? La clave, ¿cuál sería? Creo que es evidente, la 2. La A, ¿no? La famosa especulación financiera, ¿correcto? Bien, la 2 es la. Sencilla esa pregunta, ¿eh? Sencilla. Bien, vamos a ver la 3. La 3. El nazismo tiene sus orígenes en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, al cual se incorporaría Hitler, siendo su ascenso bastante rápido. El 9 de noviembre del año 23, como jefe del partido, organizó un golpe de Estado, el Putsch de Múnich, el cual fracasó siendo capturado y encarcelado. En prisión escribió Mi lucha, Mein Kampf, que contiene las bases doctrinarias del nazismo. A continuación, identifica sus principios ideológicos del nazismo: defensa del libre mercado, oposición al capitalismo de Estado, búsqueda del espacio vital, rechazo al Tratado de Versalles. ¿Qué clave sería la 3? En la 3, ¿qué es lo que plantea el nazismo? Dos cosas concretamente, ¿no? La búsqueda del espacio vital y el rechazo al Tratado de Versalles. La clave concreta es la B. Es la B. Es la B. Lo otro no. ¿El nazismo defiende el libre mercado? No, más bien ellos están en contra de eso. ¿Se opone el capitalismo de Estado? No, el capitalismo de Estado no aparece todavía ahí. El capitalismo de Estado aparece en la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética con la época de Nikita Khrushchev, ¿correcto? Bien, luego viene la pregunta 4. La pregunta 4, ahorita la voy a mostrar. Sobre la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico más importante del siglo XX. Prácticamente todo el mundo se vio involucrado directa e indirectamente en esta guerra. Las principales potencias enfrentadas combatieron hasta el final sin que ninguno de los bandos pensara impactar con el otro. En relación a este acontecimiento histórico, señala de verdad y falsedad en los siguientes enunciados. La invasión de Norte de África estuvo dirigida por George Patton. La Operación Overlord fue el nombre del desembarco en Normandía. Se detuvo el avance japonés en la batalla de Midway. El lanzamiento de bombas atómicas fue ordenado por Roosevelt. A ver qué clave será. ¿Qué clave será? La pregunta 4. En la 4 la clave viene a ser la C. La 1 es falsa, la 2 es verdadera, la 3 es verdadera y la 4 es falsa. La 3 es la C. 4 la C, perdón. 4 la C.
Ya, les voy a dar la clave de lo demás porque ya viene el tiempo, ¿ah? En la 5, la clave viene a ser también la C. 5C. En la 6, la clave viene a ser también la C. 6C. En la 7, la clave viene a ser la E de elefante. 7, E de elefante. En la 8, en la 9 es la A. 8A, 9A y 10 es la E de elefante. ¿Correcto? Esas son las últimas claves. Bien. 4C, 5C, 6C, 7E, 8A, 9A y 10E. Bueno, con esto entonces estamos acabando, ¿correcto? Espero que todos estén muy bien, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima oportunidad con nuestra última clase del ciclo. Chao.